God bless you this day. Les bendiga este día. The topic for this moment is the death of Christ. Entonces el mensaje para este día es la muerte de Cristo. In Luke 23, verse 44 to 46 say, "It was now about the 6th hour, and darkness came over the entire land until the 9th hour, because the sun stopped shining, and the veil of the temple was torn in two. And Jesus, crying out with a loud voice, said, Father, into your hands I entrust my spirit. And having said this, he died." Entonces dice Lucas capítulo 23, versículo 44 al 46, "Era ya como la hora sexta cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró." At some point, we have all suffered the painful experience of the death of someone close to us. Entonces, de cierta forma, de cierta manera, hemos sufrido la dolorosa experiencia de perder a alguien cercano, a un ser querido. Then we can say that we have experienced it firsthand, that their death left us. Entonces, de cierta forma, podemos decir que hemos sufrido la experiencia o hemos tenido la experiencia de sufrir de primera mano lo que es la muerte o lo que la muerte nos deja. Number one, death can provoke anger against God or with oneself. Entonces, número uno, la muerte nos provoca a nosotros lo que es la ira o enojo contra Dios o con nosotros mismos. Number two, it brings feelings of lust and emptiness. Número dos, trae sentimientos de pérdida y también sentimientos de vacío. Number three, it causes sadness, depression, and denial. Número tres, ocasiona sentimientos de pérdida, ocasiona tristeza, depresión y negación. These are some painful symptoms that the death of a man brings to us in front of his loved ones. In a few words, it brings an emotional numbness, which removes us from the reality of life. Estos son algunos síntomas dolorosos que nos trae la muerte de alguien cercano, de un ser querido. En pocas palabras, trae un adormecimiento emocional que nos sustrae o nos saca de nuestra realidad de vida. This is where the death of the Son of God takes on a different meaning than what we are used to. Aquí es donde la muerte del Hijo de Dios se diferencia un poco de lo que la muerte de un ser querido nos provoca o de lo que nosotros estamos acostumbrados. It offers us as a great benefit life, joy, hope, forgiveness, reconciliation, the opportunity to live differently in our reality of life. Nos ofrece como gran beneficio vida, alegría, esperanza, perdón, reconciliación, oportunidad de vivir diferente en nuestra realidad de vida. The death of Christ brought us three things that we will be talking about today. La muerte de Cristo nos habla o nos deja tres cosas de las que vamos a estar hablando este día. Number one, the death of Jesus opens the door for us to the presence of God. Entonces, número uno, la muerte de Jesús nos abre camino a la presencia
a la presencia de Dios. Hebrews 10:19-22 say, "Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way which he inaugurated for us through the veil, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let's approach God with a sincere heart in full assurance of faith, having our hairs sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water." Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. When we read Leviticus, Deuteronomy, or Numbers, we realize that the one who called enter the most holy place was the high priest. Cuando uno lee Levíticos, Deuteronomio o Números, uno se da cuenta que el único que puede entrar al lugar santísimo es el sumo sacerdote, which was very difficult and exclusive. Entonces es bastante difícil y es exclusivo. Whoever became high priest had to belong to the tribe of Levi, then had to comply with many laws before entering the most holy place, go through various washings, and keep pure and holy for that moment. Quien se convertía en sumo sacerdote debía primero pertenecer a la tribu de Leví, luego debía cumplir muchas leyes que le permitían entrar al lugar santísimo, pasar por diferentes lavados y mantener puro y santo su cuerpo para aquel momento. Even after passing all the ritual, he could die upon entering the most holy place. So they place a rope around the body to remove the corpse if he died in that place. Aún pasando todos los rituales, podía morir. Él podía morir al entrar al lugar santísimo. Por lo que lo solían amarrar con un lazo por si esta persona moría dentro del lugar santísimo, sacar el cuerpo, sacarlo porque podía morir. For us, Gentiles, foreigners to the people of Israel, foreigners to the law of Moses, being worthy of entering the most holy place is impossible. Para nosotros gentiles, ajenos al pueblo de Israel, ajenos a la ley de Moisés, es imposible poder entrar al lugar santísimo. But God wants us all to be safe, so that we all enjoy His presence. Pero Dios quería que todos fuéramos salvos, que todos pudiéramos gozar de su presencia. That is why the death of Christ caused the veil of the temple, which divided the holy place from the most holy place, to be torn. Por eso la muerte de Cristo provocó que el velo del templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, se rasgara. This was an important symbol for all humanity. Esto fue entonces un gran símbolo muy enorme para
para toda la humanidad. Through the blood of Christ, by which we are covered all the time of baptism, we can enter the most holy place. And we now have a high priest, giving us the purification, the body, of our body and spirit through water. Por medio de la sangre de Cristo, por la que somos cubiertos al momento del bautismo, podemos entrar al lugar santísimo, ya que ahora tenemos un sumo sacerdote que nos ha dado la purificación de nuestro cuerpo y espíritu por medio del agua. Now we can enjoy the presence of God. Ahora podemos disfrutar de la presencia de Dios. We can trust that our relationship with God is direct. We no longer need to wait once a year to speak to God. We no longer have to wait for someone to come in, because Jesus gave us the blessing of enjoying the presence of God by dying in the cross. Podemos confiar en que nuestra relación con Dios es directa. Ya no necesitamos esperar una vez al año para hablar con Dios. No necesitamos esperar que alguien entre al lugar santísimo, porque Jesús nos dio la bendición de gozar de la presencia de Dios al morir en la cruz. Al morir en la cruz. The second blessing that God in Christ offers us with the death of His Son is that the death of Jesus blesses us or open tombs. Those tombs where our sins had locked us up. La segunda bendición que recibimos de Dios en Cristo nos ofrece con la muerte de su Hijo consiste en que la muerte de Jesús nos bendice con nuestros sepulcros abiertos. Aquellos sepulcros donde nuestros pecados nos habían encerrado. Matthew 27, verse 51 to 52 say, "And behold, the veil of the temple was torn in two from top to the bottom, and the earth shook, and the rocks were split. Also the tombs were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised." Entonces Mateo capítulo 27, versículos 51 al 52 dice, "Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron." The Romans are considered the most sadistic human race. This is confirmed by the history of law. Entonces, los romanos son considerados la raza humana más sádica que ha existido, y esto lo confirmamos en la historia del derecho. In Roman legislation exists the torture of Micentius is described. En la legislación romana se describe lo que es la tortura llamada suplicio de Mecencio, a punishment that had to do with tying a corpse to a living person. Una tortura que consistía en amarrar un cuerpo, un cadáver, a una persona que estaba con vida. They were tied in front of each other. Se amarraba uno frente al otro. The idea of torture is that the punished can notice how the dead person rots, smell it, feel the words that little by little will corrupt him until death. La idea de la tortura es que el castigado pueda notar cómo el muerto se pudre, olerlo, sentir los gusanos, que poco a poco lo irán corrompiendo hasta la muerte.
Paul, in Ephesians 2, verse 1 to 22, describes how this condition is identical to what we experience as sinners, and says that we were dead while alive. Pablo en Efesios 2, 1 al 22 describe cómo esta condición era parecida a la condición que nosotros tenemos como pecadores. Y dice, nosotros estábamos muertos en vida. Sins consumed us until they led us to our death and to the grave in which we are locked up. Los pecados nos consumían hasta llevarnos hasta nuestra muerte y al sepulcro en el que somos encerrados. From this death, the grace of God offers you life, peace, tranquility from this spiritual, emotional, and moral death. De esta muerte, la gracia de Dios te oferta o te ofrece vida, paz, tranquilidad de esta muerte espiritual, emocional y moral. God in Christ offers us the blessing of open the door to the dark and stinking dungeon for our weakness. Dios en Cristo nos ofrece la bendición de abrirnos la puerta del calabozo oscuro y apestoso por nuestras maldades, por nuestros pecados. God, with the death of His Son, Jesus Christ, open all the doors for us and enable us to live in these great benefits. Therefore, it is our responsibility to appropriate such blessings or remain in our wormy sepulchre of sin. Dios, con la muerte de su Hijo Jesucristo, nos abrió todos los accesos, todas las puertas de nuestros sepulcros y nos puso en capacidad para vivir en estos grandiosos beneficios. Por tanto, es responsabilidad nuestra el apropiarnos de tales bendiciones o quedarnos en nuestro engusanado sepulcro de pecado. Well, the door is open, pues la puerta está abierta. The last point for this hour, the death of Jesus offered us the blessing of showing His power to others who ignore Him. Para terminar, el último punto, la muerte de Jesús nos ofrece la bendición de evidenciar sus poderes ante los otros que ignoran de Él. Matthew 27, verse 53 say, and coming out of the tombs after His resurrection, they entered the holy city and appeared to many. Entonces Mateo 27, 53 dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Many pursue communion with God, but they live with a private faith in the secret of themselves. No one knows them as believers. Only they know that they came out of the tombs and that they have the privilege of living before God through the death of Jesus. Muchos presumen tener comunión con Dios, pero viven con una fe completamente privada, en lo secreto de ellos mismos. Nadie los conoce como creyentes. Solo ellos saben que salieron del sepulcro y que tienen el privilegio de vivir delante de Dios por la muerte de Jesús. Others live knowing that the doors to have full communion with God
have been opened, and that the door to their town of sin has also been opened. But they have decided to stay at the entrance to their own towns, and with the invitation nothing more than enter into full communion with God. Otros viven sabiendo que las puertas para tener comunión plena con Dios, para estar en comunión con Dios, están abiertas, que la puerta de su tumba ha sido abierta, pero han decidido quedarse nada más en la entrada de esas puertas, en la entrada de su tumba de pecado. Se han quedado con la invitación de poder conocer y estar en comunión plena con Dios. Solo se quedaron con la invitación. In a certain sense, they love the bad smell of their old towns, of sin more. Pues en cierto sentido aman más el mal olor de sus tumbas, de sus viejas tumbas de pecado. But see what happens with our biblical text. Pero quiero que mire lo que pasa con el texto bíblico que tenemos. It was open, they stood up. They came out of the tombs. They came, and they appeared to many. Se abrió, se levantaron, salieron de los sepulcros, vinieron y aparecieron a muchos. The text, the scripture, shows us a moving image. El texto, la escritura nos muestra una imagen en movimiento. Those characters who were dead, who were in the dark towns, light came to them. When the door opened, they got up and came out and introduced themselves. Esos personajes que se encontraban muertos, que estaban en las oscuras tumbas, les llegó la luz. Al abrirse la puerta se levantaron y salieron y se presentaron. That is to say, they did not keep that great life experience to themselves. Es decir, no guardaron para sí aquella grandiosa experiencia que habían tenido. But they went to the ceremonial center of Israel, where many people gathered and showed themselves as a testimony of the power of God that came to them as a benefit from the death of Christ. Sino que fueron al centro ceremonial de Israel, donde mucha gente se reúne, y se mostraron como testimonio del poder de Dios que les llegó como beneficio de la resurrección de Cristo. To conclude, we are clearly aware of these three great benefits that God offered us with the suffering and death of His Son, Jesus Christ. Para concluir, tenemos conciencia clara de estos tres grandiosos beneficios que Dios nos ofreció con el sufrimiento y muerte de su Hijo Jesucristo. First, number one, He grants us forgiveness and offers us a new relationship by tearing the temple curtain. Número uno, nos otorga el perdón y nos ofrece nueva relación al romper la cortina del templo. Number two, He gives us new life by opening the tomb where sin had buried us, offering us the opportunity to live differently from now on. Número dos, nos da vida nueva. Vida nueva al abrirnos el sepulcro donde el pecado nos había sepultado, ofreciéndonos con ello la oportunidad de vivir diferente de ahora en adelante. And number three, He offers us the honor of bearing witness to His grace and transforming power before a society that ignores Him. Y número tres,
Nos ofrece el honor de dar testimonio de su gracia y poder transformador ante la sociedad que ignora de él. I invite you to come to God with faith and repentance, embrace the benefits that the death of Christ offers you. As we sing this praise, te invito a venir a Cristo, que en fe y arrepentimiento, para recibir estos beneficios mientras cantamos esta alabanza.